En nombre de la UES expresamos un cordial saludo y nuestro agradecimiento a las autoridades presentes, como la prefecta Marcela Guiñaga, a quien recibimos con un fuerte aplauso, igual que al gobernador de Guayas, Humberto Plaza. También un cordial agradecimiento a las autoridades académicas, invitados especiales, docentes, estudiantes y público en general que hoy nos acompañan. Para dar inicio en este acto, invitamos al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República del Ecuador y director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la UES, para ofrecer las palabras de bienvenida. Muy querido presidente Sanguinetti, autoridades provinciales, autoridades de la Universidad Espíritu Santo, se me ha concedido este especial honor de decir unas breves palabras en el inicio de esta conferencia. Privilegio para Guayaquil, privilegio para esta universidad. Quiero comenzar diciendo que tengo una enorme gratitud y un cariño especial al presidente Sanguinetti. Era el año 1995 cuando él visitó el Ecuador. Tuve la oportunidad, lo conocía desde el gobierno del ingeniero Febres Cordero, pero luego en el gobierno del cual fui vicepresidente, vino al Ecuador, tuvimos una gira creo que hizo por Colombia y algún otro país. Y ya estaba yo metido en una cierta pelea política, que la conversamos con el presidente Sanguinetti en medio de otras cosas. Me tocó tanto recibirlo como irlo a dejar al aeropuerto. Y en el aeropuerto, en el podio donde estábamos recibiendo los honores que le correspondían y la despedida, me dijo con una convicción impresionante: pelee, vicepresidente, pelee, la causa es justa. Esas palabras me quedaron grabadas, presidente. Pero luego llamó a decirme, le dijo al presidente Sixto Durán Ballén, en medio de la pelea en que estaba envuelto, que tenía una casa en el Uruguay y que yo me podía asilar en el Uruguay el momento en que quisiera. Esas cosas nunca se olvidan, presidente, nunca. Muchas gracias en público por su apoyo a las luchas y a los ideales y por su gran corazón en ofrecerme en ese maravilloso país asilo. El presidente Sanguinetti va a hablar de democracia y pocas personas tan calificadas para hablar de democracia como él. Porque una cosa es ganar una elección y ejercer el poder. Otra cosa es, como le tocó al presidente Suárez, al presidente Cristiani en El Salvador, con quien tuve también la posibilidad de discutir a fondo lo que pasó ahí. Otra cosa es cuando alguien se convierte en una pieza clave para salir de una dictadura. Y no de una dictadura simple como las que hemos tenido en el Ecuador, esas verdaderas dictaduras que hubo en el Cono Sur. Y aquí está hablando de democracia un expresidente que fue la pieza clave para el retorno y la construcción de la nueva democracia uruguaya. Y miren ustedes cuán sólida fue esa construcción, que hoy Uruguay es el país con el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica, el que mejor crecimiento ha mostrado, el que más solidez institucional ha demostrado y el que mayor capacidad
de solución democrática de los problemas ha logrado. Hace poco en Uruguay hubo una reforma a la seguridad social que tanto se necesita en el Ecuador. ¿De dónde salió esa reforma? De un acuerdo y una propuesta de todos los partidos en la Asamblea. Y hoy el presidente Sanguinetti nos decía que él, Mujica, y el presidente que ejercía el poder en el Uruguay fueron a la transmisión de mando 3 tendencias diferentes en el Brasil. El presidente Sanguinetti, por lo tanto, uno lo puede valorar por su apertura a la economía cuando ejerció el poder, el volver a insertar al Uruguay en el mundo, del cual se había aislado por la dictadura, y uno puede valorar su gestión. No, es el gran ideólogo, el gran arquitecto del nuevo Uruguay, de ese que entró a la democracia con éxito, con capacidad de diálogo, con capacidad de llegar a acuerdos. Y esa es la huella histórica de él y el modelo de lo que es un estadista, no un administrador de ministerios, sino un estadista. El presidente Sanguinetti es un estadista, un hombre con la visión para saber a dónde debe ir una sociedad. Entendió que un presidente es fundamentalmente un conductor espiritual de una nación, de un pueblo, no quien administra una estructura gubernativa. Y lo hizo tan bien que tuvo 2 periodos y que el resultado del retorno a la democracia está ahí. Comparemos, lamentablemente, con el retorno a la democracia en la Argentina. ¿Cómo era el Uruguay hace 80 años, 100 años en relación a la Argentina y cómo es hoy? Eso se debe a las decisiones correctas, de las cuales el presidente Sanguinetti es, sin duda, el gran arquitecto. Es para nosotros, presidente, un honor, un privilegio tenerlo en esta universidad. Es su universidad en el Ecuador. Esperamos sus palabras, que deben servirnos en un momento duro, en que en el Ecuador hallamos difícil el diálogo, y que usted ha sido un ejemplo de cómo se debe dialogar y llegar a entendimientos en una sociedad. Gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias por sus palabras, economista. A continuación damos paso al doctor Roberto Iliwan, quien ha sido ministro de Comercio Exterior y viceministro de Industrias y Comercio Exterior, y ha mantenido una larga relación cercana con la Cámara de Comercio de Guayaquil, cumpliendo una larga trayectoria gremial, arbitral y académica. También ejerció funciones de embajador del Ecuador en la República Oriental del Uruguay y ante la Asociación Latinoamericana de Integración. Aplausos. Es un honor para mí dar la bienvenida al doctor Julio María Sanguinetti, expresidente del Uruguay por 2 ocasiones y figura destacada de la política y la historia de su país, con una carrera política que abarca más de 5 décadas. El doctor Sanguinetti ha sido un líder clave en la transición democrática del Uruguay y ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo, por supuesto, la presidencia de la República, la presidencia del Senado y la dirección de varios ministerios. Hoy nos acompaña para reflexionar sobre uno de los temas más relevantes de nuestra época, el nuevo mundo, reflexiones sobre democracia en un mundo incierto. Con su vasta experiencia y sabiduría, el doctor Sanguinetti nos ofrecerá una visión profunda y crítica sobre los desafíos que enfrenta la democracia en un contexto global cada vez más complejo y cambiante. Estamos con mucho interés por escuchar sus reflexiones y aprender de su experiencia. Su presencia es un honor para la academia y para nuestra ciudad. Quiero expresar y aprovechar aquí
para expresar mis más sinceros agradecimientos a los amigos, empresarios y amigos que apoyaron la realización de esta conferencia. Banco Guayaquil, al presidente Guillermo Lasso, a Indubagen y a la propia Universidad de Especialidades Espíritu Santo, a Carlos en particular, por todo el apoyo que siempre ha sabido brindar a estas reflexiones que se hacen en la vida de nuestras comunidades. Quiero agradecer también la presencia del gobernador, de la prefecta, que nos acompañan aquí, de exministros, de exvicepresidentes, principalmente de Alberto, que está aquí y ha tomado la palabra antes que yo, a todos los amigos, empresarios y académicos que están aquí, que aceptaron esta invitación. Un agradecimiento especial para el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Uruguay, al aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros sus experiencias. Su conferencia, tenga la seguridad, presidente, será sin duda un valioso aporte a la reflexión de la democracia en nuestros tiempos. Bienvenido, presidente. Con esto, damos paso a nuestro invitado de honor, el doctor Julio María Sanguinetti, quien desarrollará su ponencia titulada El Nuevo Mundo, una reflexión sobre los profundos cambios políticos, sociales y económicos que configurarán la realidad contemporánea. El doctor Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente de la República Oriental del Uruguay, es reconocido por su rol histórico en la consolidación democrática del Uruguay y su trayectoria como abogado, periodista y autor y conferencista internacional. El presidente Sanguinetti ha sido voz influyente en la política y el pensamiento latinoamericano durante más de 5 décadas. Su visita al Ecuador forma parte de una agenda internacional que busca promover el diálogo sobre los desafíos actuales de las democracias en América Latina y el mundo. Estimado gobernador, señora prefecta, autoridades de la universidad, amigos del Ecuador. Es una gran alegría retornar al Ecuador, retornar a Guayaquil, por muchos motivos de lejanos tiempos, porque como mi vida ha andado por muchos senderos, no solo el de la política, he andado por el del deporte, he andado por el del arte y fundamentalmente por el del periodismo, porque yo soy un abogado circunstancial, pero un periodista permanente, que nunca ha dejado de escribir algo en cada día de su vida. Y eso a uno le da tantas vivencias como las que tengo de Guayaquil, cuando en los años 60 llegué aquí con Peñarol, por ejemplo, donde teníamos la gloria de Alberto Spencer, por ejemplo, que era una gloria de nuestro Peñarol y del Ecuador, a quien representaba no solo futbolísticamente, sino por su don de caballerosidad que honraba al deporte y honraba a su país de origen, ¿no? En fin, tantas cosas que uno podía convocar. Conviví con varios presidentes, ¿no verdad? Y también con varios ministros en circunstancias gratas y de las otras, que en toda nuestra larga vida las hemos tenido. Pero bueno, hoy estamos, como dice el título de Vargas Llosa, en tiempos recios, de algún modo extraños y sorprendentes tiempos. Cuando cayó el muro de Berlín en el 89, habíamos llegado, se pensaba, a la paz kantiana. No se discutía la economía de mercado, no se discutía el valor de la democracia liberal. Pasábamos entonces a un particular estadio de comprensión, convivencia, que nos hacía mirar el futuro con un gran optimismo. Fueron años de optimismo. Ahí descubrimos que se había ido
produciendo a su vez un fenómeno científico-tecnológico paralelo, que cuando el mundo estaba dividido en los dos hemisferios no lo había desvanecido o sepultado, que era el fenómeno de la revolución tecnológica, fundamentalmente de la revolución informativa, que al salirnos de esa controversia ideológica nos puso delante de lo que entonces se llamó la globalización, que iba naturalmente desde los mercados hasta la moda, hasta los blue jeans. Parecía que nos uniformábamos en una gran comunidad mundial que a poco de andar ya empezó a mostrar sus problemas, guerras parciales, confrontaciones que iban allí apareciendo. Pero también años de crecimiento económico, de expansión de la prosperidad en el mundo. En el 2008 ahí tuvimos un respingo con la crisis financiera de la época, de la cual más o menos salimos, no sin dificultades, pero salimos. Y luego entramos en la pandemia, que ha sido tan marcante y tan particular, que hasta los tiempos nos ha cambiado, porque a veces no sabemos si fue antes o después de la pandemia, tenemos que pensar dos veces. A ver, ¿esto fue antes? No, esto fue después. Bueno, ¿hasta qué punto las marcas psicológicas son tan importantes como las reales, como las materiales? Y en la política y el humor de las sociedades ni hablar. Y ahí empieza otro mundo. ¿Por qué? Porque ahí nos enfrentamos en la pandemia a la expresión de la insolidaridad. Ahí descubrimos la imperfección del sistema de la comunidad internacional. Ahí cada país actuó como pudo y como quiso. Las grandes potencias científicas, cada una hizo lo suyo. En el mismo país, el Brasil, por ejemplo, el presidente aconsejaba ni vacunarse y el Estado de San Pablo no solo vacunaba, sino que además exportaba vacunas dada su capacidad científica. Pero el hecho es que esa pandemia nos mostró que la comunidad internacional era un monstruo invertebrado del cual hablábamos, pero que llegadas las circunstancias en que era imprescindible, como en el caso, porque nada más hay universal que los virus y las bacterias que no conocen de las fronteras políticas que hemos inventado los humanos, y ahí nos encontramos con ese extraño mundo, que luego empieza a tener otros ingredientes, que se empiezan a dar porque afloran los estados nacionales. La globalización cede terreno claramente a los estados nacionales y luego reaparece la geopolítica. Es decir, aquellos espacios políticos que se consideran afines y que empiezan a operar como tales. En un mundo muy contradictorio, porque ahí nos enfrentamos a ¿qué? Ahora el campeón de la libertad comercial, que predominábamos los de filosofía liberal, lo encabeza China. Y Estados Unidos, el campeón de la libertad comercial, encabeza el proteccionismo, usado como arma económica y además política. Nos encontramos con que los antisemitas los reclutábamos allá en la extrema derecha y ahora los antisemitas aparecen en la extrema izquierda. Extraña paradoja. Los llamados populistas, desde Pisístrato en el siglo V a.C., eran lo que llamaríamos izquierda, los que halagaban al pueblo con la generosidad del Estado, con la promesa de dádivas, con bienes públicos inconmensurables. Y ahora nos encontramos con que los populistas están a la derecha y que convocan con los mismos tipos de procedimientos a través de lo que llamaríamos instrumentos de la derecha.
ya no la redención, sino el orden. Y entonces, estas pequeñas fotografías nos están mostrando lo contradictorio del mundo que estamos viviendo y lo difícil que es orientarse adentro de él. Henry Kissinger, en su libro sobre el orden internacional, dice que todo orden internacional, a todo orden internacional le llega un momento en que sus dos fuerzas en tensión le aparecen. Y tiene, a veces, la necesidad de legitimarse. Le pasó a la Revolución Francesa, le pasó a la Revolución Rusa, la necesidad de legitimarse. O bien, también, introducirse en una lucha por las hegemonías, que es la otra tensión que aparece detrás de esta situación. Y estamos hoy en una lucha de hegemonías, a mi juicio un poco extraña, y le permito dar mi opinión de que no entiendo mucho esta controversia de Rusia y China, de Estados Unidos y China. Por eso digo que hay una batalla geopolítica extraña. China nunca ha sido, digamos, un país con vocación imperial. La prueba está lo que le cuesta avanzar, porque su propia constitución nacional ha sido extraordinariamente difícil. En China pasó de todo: fragmentaciones, ocupaciones, invasiones. Un país cuyo mayor monumento histórico es una muralla. Nos habla de un país que más bien se ha defendido que lo que ha atacado, porque simbólicamente ha sido así. Y yo hubiera preferido, y creo que todos hubiéramos preferido, que Rusia y China se entendieran, Estados Unidos y China se entendieran, para luego poder moderar mejor a algunos de los del medio, llámese Rusia, llámese Irán, llámese quienes sean, para que ese peso específico se expresara allí. Pero nosotros miramos las cosas desde de la humildad de nuestros estados y no desde la fuerza del poder. Y así estamos entonces hoy en este renacimiento de la geopolítica, en que se nos ha desvanecido la globalización y nos hemos introducido en este mundo del proteccionismo, que no es tampoco el proteccionismo histórico, que fundamentalmente nació para generar el desarrollo de las industrias en el mundo industrial, cuando a finales del siglo XVIII y principios del XIX nos incorporábamos a ese mundo industrial. Y en nuestros países todos fue así. Era el mecanismo de protección para que nacieran determinadas actividades que no podían de algún modo competir. Hoy es un proteccionismo distinto, que nace a su vez, como decimos, en la que fue la gran potencia liberal y que lo sigue siendo filosófica e institucionalmente, una gran potencia de la democracia liberal, pero que sin embargo se ha introducido en esta situación, porque se encontró con una sorpresa, que fue la sorpresa de China. Es decir, que no era solo un país capaz de exportar salarios bajos, sino también tecnología. En Montevideo este año se han vendido ya el 40% de autos eléctricos, todos chinos. Bueno, y eso es una sorpresa para una industria norteamericana, para una economía norteamericana que se estrella de pronto con alguien que no solo es un exportador de salarios bajos, que lo fue y que de algún modo lo es en muchas cosas, pero que también ha alcanzado niveles tecnológicos extraordinarios. De allí entonces que aparezca este proteccionismo, vuelvo a decir, extraño en los Estados Unidos, que no es naturalmente
lo que desearíamos, ni de él ni de nosotros, porque lo que estamos precisando son mercados libres para poder expandirnos, o lo más posibles. Fue en ese espíritu que se creó la Organización Mundial del Comercio, con ese espíritu que en la Ronda de Montevideo del año 95, sí, 95, si mal no recuerdo, pudimos echar las bases de esa organización, superando el viejo GATT, el Acuerdo General de Comercio, y armar realmente una estructura mundial. Celebramos cuando entró China, dijimos, bueno, estamos llegando realmente a la culminación. Y ahora nos encontramos con que está China y no está Estados Unidos. Tiempo recio, como decimos, tiempo nublado, paradojas de la vida y de la historia que así tenemos que enfrentar. Y paralelamente nos vamos encontrando con otros fenómenos que hacen a la democracia, que es al final de cuentas nuestro tema común. La construcción democrática no ha sido fácil en nuestro continente. No ha sido fácil porque tenemos historias distintas, una historia es Brasil, una historia es Hispanoamérica. Los hispanos sí tenemos una historia mucho más común, porque en realidad la independencia, antes de nosotros procurarla, se nos vino encima por el derrumbe de nuestro imperio hispánico y la claudicación de nuestro rey de la época, Fernando VII, que a muchos de los de la época le costó entender lo que estaba ocurriendo, y aparecen todas las juntas, en Sevilla, aquí, en Quito, en Guayaquil, en Montevideo, por ahí en el año 8 del 1800, expresando lealtad a un rey, que era una entelequia con un poder desvanecido y una claudicación personal que había hecho que nos quedáramos obligados a autogobernarnos. Y ahí empezaron nuestros virreinatos, y así fue en todos lados, en Nuevo México, en Nueva Granada, y en países que íbamos apareciendo en esa pugna, ¿no? Cuando uno mira la historia del Ecuador y la historia de nuestro país, estamos en esos límites, a veces de un lado, a veces del otro, ¿no? Nosotros, en 20 años de aquellos, juramos la Constitución de Cádiz, juramos la Constitución de Pombal portuguesa, juramos la absolutista más tarde, la unitaria argentina, y después nos fuimos independientes en buena hora, pero aquí estamos. En buena hora no porque no queramos a la Argentina, que es un fantástico país, salvo para la política, porque es un fantástico país para la cultura, para el arte, para la ciencia, tiene premios Nobel de ciencia, tiene las cosas más extraordinarias, el cine, el teatro. Llegamos a Buenos Aires y nos deslumbramos de esa ciudad fantástica, ¿no? Siempre bullente, que nunca duerme. Y luego nos prendemos la televisión y vemos siempre una Argentina dividida, confrontada, enfrentada, que no logra reconciliarse consigo mismo y sacar provecho a ese potencial gigantesco de capacidad humana que tiene y de recursos materiales ilimitados que tiene, con todos los climas y todas las producciones. Pero bueno, así son desgraciadamente nuestras cosas. Y hoy nos encontramos con una democracia occidental complicada. Y digo occidental porque incluye a Europa. No hablo solo de nuestra América Latina, eterna sufriente. Europa también está en una situación democrática compleja. Ustedes ven Francia, con su Quinta República, soñada por De Gaulle, con una presidencia fuerte y un gobierno de apoyo parlamentario, y estamos hoy como en la Cuarta República. Los gobiernos caen ahora por semanas. Y entonces Francia,
donde además el Estado es muy relevante, porque si hay un país en que el Estado siempre fue fuerte y unitario, es Francia. Todos los países del resto les costó mucho integrarse, ni hablemos de Alemania, ¿no? Entre la Renania, en fin, etc., la Sajonia, ni hablemos de Italia, ni hablemos de nuestra España también, aún hoy. Francia siempre fue un país fuertemente integrado y con el Estado más fuerte. Los uruguayos lo sabemos porque tenemos una fuerte tradición de Estado también, ¿no? Un uruguayo es un español, digamos, que vive como italiano, ¿no? pero piensa como francés, ¿no? Siempre piensa a partir del Estado, ¿no? Siempre piensa a partir del Estado. Es nuestra tradición. Bueno, esa Francia, ¿dónde está hoy? Fíjense ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que la centralidad, lo que Felipe González llama la centralidad, no tanto la política de centro como una intermediación equidistante entre los extremos, sino la centralidad, es decir, ese espacio en el cual conviven los necesarios matices diferenciales, pero en el cual se hace el arbitraje imprescindible de la democracia, que es la administración de los disensos. La democracia es una administración de las discrepancias. Y de eso es que surgen las capacidades para la gobernabilidad. Sin embargo, hoy no es así. Y estos fenómenos populistas, como digo, algunos a la izquierda cuando hablábamos de Chávez, otros a la derecha cuando hablábamos de Bolsonaro, por poner dos nombres, estén tranquilos que no me va a meter en Ecuador, ni Dios me libre. Y lo dice un agnóstico que invoca a Dios, ¿no? ¿Verdad? El hecho es que se ha ido cayendo, se ha ido diluyendo ese espacio de centralidad para ir hacia los extremos. No es esto un fenómeno casual, porque por alguna causa ocurre en Francia y ocurre en Perú. Y por alguna causa ocurren esa debilidad democrática que ambienta esos líderes mesiánicos que aparecen como salvadores de la patria, salteándose las instituciones, que en definitiva eso es el populismo. El populismo no es una ideología, simplemente es una metodología para el acceso y conservación del poder sobre la base del uso abusivo de los bienes del Estado y la apelación a sentimientos, a emociones fundamentalmente de la sociedad. Se pone en tensión en Europa por las migraciones y se pone en tensión en América Latina por el narcotráfico y el crimen organizado. Y entonces eso hace crujir las instituciones y eso hace crujir las estructuras partidarias y eso hace crujir todo lo que significa la vida institucional. De modo y manera que nos encontramos ante una situación muy difícil. Ni aún nosotros, que estamos en una periferia del narco, porque no somos productores, aparecemos también en los flujos de comercio del narco, en nuestra libertad financiera que estamos teniendo que acotar, no sin problemas, porque el país ha crecido mucho en esos aspectos. Aún nosotros tenemos ya nuestros problemas de ese tipo. No en la magnitud de lo que tienen Colombia, ustedes, en fin, pero que allí están también y que nos ponen una alerta que tenemos que administrar a su vez con sensatez. La democracia es un equilibrio permanente entre libertad y el orden, y esas dos tensiones están allí y van a estar siempre ahí, ¿no? El derecho del individuo se termina donde está el derecho de los demás, lo de la ética kantiana, ¿no? No pidas para los demás lo que no estás dispuesto para aceptar para ti. Bueno,
Eso es dinámico, no hay la fórmula perfecta. De ahí entonces que está el gran arbitrio del ciudadano, que es el que tiene que elegir. El ciudadano ese, un poco desertor, porque en los grandes países han crecido los votos en blanco, han crecido las abstenciones, han crecido los votos que simplemente se quedan en una protesta, y eso es muy malo. Sobre todo ustedes, muchachos, sientan que la vida política no se agota en una protesta. La vida política se agota en defender siempre esos ideales de libertad, esos ideales de democracia, porque quiérase que no, este sistema es el que le ha dado más prosperidad al mundo y más gente ha sacado de la pobreza. Hoy desafiado por todas esas fuerzas, pero que en nombre de combatirlas no podemos perder esos principios fundamentales que son nuestra razón de ser. La democracia es libertad, la república es igualdad y la ley es el ámbito de nuestra convivencia y nuestra civilización es eso. Es Jerusalén, pero es Grecia y es Roma. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, hagámosla. Justamente eso vamos, a las preguntas. Inmediatamente abriremos un breve espacio de diálogo y preguntas del público, moderado por el abogado Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la UES. Muchas gracias, presidente, por sus sabias palabras. Gracias nuevamente a las autoridades que nos acompañan, a la prefecta del Guayas, al gobernador del Guayas, al superintendente de compañías. Tenemos, presidente, exministros de Estado, legisladores, jueces constitucionales, profesores y alumnos de nuestra Escuela de Gobierno. Así que mucha materia humana para preguntar, así que vamos a escuchar. Yo le hago la primera. Siempre en nuestros países lo difícil es la primera. Después hacerlo callar es difícil. Pero la primera, hágala. Vamos a romper el hielo. Primero agradeciendo también, por favor, a Roberto Illingworth, el gran gestor, de tener al presidente Sanguinetti hoy. Muchas gracias. No va a ser una mala crianza que yo revele su edad, porque ya usted se adelantó. En enero cumple 90 años. 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. Y corríjame si me equivoco, pero de esos casi 90 años, más de 60 los ha dedicado a la vida pública, entre la política, el periodismo. Sobre todo el periodismo. Mi profesión, soy abogado, pero mi profesión es el periodismo. He hecho todas las modalidades del periodismo. He hecho reportajes a personajes, he hecho crónicas callejeras, he cubierto episodios militares, estuve cuando logré entrar a los 3 días de la guerra, en los 6 días, entre Israel y Siria en aquel momento. Estuve el día que tomó el cargo de primer ministro Fidel. En fin, miles de andanzas. Mi gran vocación es escribir de arte, de lo cual acabo de sacar ahora un libro, que son pasiones, ¿no? Siempre he tenido, de modo que mi vida ha sido periodismo y el periodismo da eso. Así que conocer gente, García Márquez dice la mejor profesión del mundo. Sí, bueno, yo diría que puede serlo. Y esa es la que nunca me abandonó, aun cuando en algunos momentos fue difícil. Bueno, pero vamos con la pregunta.
quería preguntarle sobre la importancia de dedicarse a la vida pública a la que usted tanto tiempo le ha, iba a decir invertido, pero uno cuando dice invertir piensa que gana algo en retorno y no sé si sea el caso. Bueno, el gran tema es que la democracia se basa en el ciudadano. Y el ciudadano no puede ser un desertor permanente como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos. El ciudadano tiene que ser participante. Lo será por el voto, lo será por la militancia en un partido. Yo lamento mucho el debilitamiento de los partidos políticos. Lo lamento mucho porque las elecciones no son una encuesta, no son una tomografía computada de las diversas opiniones. La elección es un acto de gobierno. Lo que se está haciendo es elegir un gobierno que luego estará 4 años o 5 años, ¿no? Y eso requiere de la calidad cívica de la gente, ¿no? Entonces, el individualismo que ha aflorado en estos últimos años no es beneficioso para la democracia. Y también hemos visto la caída de los partidos, que está en la base de lo que hablábamos hace un rato. Piensen ustedes lo que fue la Italia del miracolo, ¿no? La Italia del miracolo italiano, ¿no? Con el cine, con Sofía Loren, con todo aquello, Fellini, Rossellini, ¿no? Don Camillo y Pepone, aquellas famosas películas donde aparecía el alcalde comunista y el cura en el pueblito. Bueno, ¿dónde está la democracia cristiana italiana de Andreotti o el comunismo de Togliatti? No está. No está. ¿Dónde están los grandes partidos franceses? Hace 3 doble vueltas en que el socialismo francés, el histórico, el de Jean Jaurès y Luc Ferry, y el republicanismo de Clemenceau y de Gaulle no están presentes, ¿no? Entonces, ¿quiénes votan? Bueno, una izquierda subida de retórica o embriagada de retórica, no la de mi amigo Mitterrand, no la de mi amigo Jospin, una democracia una izquierda de retórica, y una derecha de retórica también. Y entre eso se ha oscilado la política francesa hasta la ingobernabilidad. Por eso digo el valor de los partidos. Ecuador, desgraciadamente, no tiene estabilidad de los partidos. A Perú se le han caído. Pasó en Chile. Chile es un país de tradición política, de pensamiento político, de grandes figuras políticas. La concertación post-Pinochet fue extraordinaria. Los gobiernos demócratas cristianos, don Patricio Elwin, Eduardo Frei, los gobiernos socialistas de mi amigo Ricardo Lago, de la doctora Bachelet, los liberales, los 2 periodos liberales conservadores, de Piñera. Fueron serios gobiernos. Un día Chile explotó la calle de Chile y todo el mundo asombrado. Los mejores números económicos, el desarrollo social, grandes presidentes, pues había un descontento generalizado. Y a partir de allí se quedó entre un extremo y el otro. Bueno, Boric no ha sido el extremo que pensaban quienes lo votaron por extremo, pues resultó mucho más moderado de lo que esperaban todos. Por lo menos demócrata, no chavista, demócrata. Y eso ya es una diferencia. No salió tanto mal, pero el pobre hoy no lo vota nadie, quizás por eso. Y por otro lado, una extrema derecha. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Estamos hablando, como digo, de un país con grandes partidos y con grandes figuras y sin las crisis económicas que hemos vivido, pero sí había un caldo de cultivo. Había injusticias, sí. Fundamentalmente a los jóvenes se les entendía porque había una, llamémosle,
desigualdad educativa fuerte en Chile. Eso era incuestionable. Entonces, eso explica o explicaría un poco ese descontento juvenil que no se venía expresando, pero por algo explotó un día, ¿eh? Y Chile se metió en eso y los partidos se fueron desvaneciendo. Y cuando no hay partido no hay anclaje, no hay previsibilidad, no sabemos qué es lo que puede pasar. Cada elección es una suerte de lotería. Bueno, a veces podemos elegir con alguien ya aprobado, ¿no? Porque hay un gobernador, o hay una prefecta, o hay un intendente que ha mostrado ya cierta capacidad o no de administración, pero muchas veces son aerolitos que caen del cielo, fenómenos publicitarios. Milei, por ejemplo, en la Argentina, llega al gobierno sin nada detrás, sin nada detrás. No tiene parlamento que le apoye, ¿no? También él se ha encargado de pelearse con el parlamento, pero no tiene parlamento. Ahora habrá una elección parcial y ya veremos qué es lo que pasa. Pero entonces con esto estoy hablando de la necesidad de que las tendencias políticas puedan estabilizarse, porque entonces eso es lo que le da estabilidad a la democrática. Si no, es muy veleidosos los vaivenes de la opinión pública, muy veleidosos. Y entonces eso lleva a la imprevisibilidad. Entonces, yo cuando un presidente funda un partido o cuando un candidato trata lo felicito. Y a los muchachos también, que sientan eso, porque también la pertenencia es fundamental. Uno no puede ser un náufrago adentro de una democracia. No, tiene que saber en qué barco está. Bueno, estamos en el barco de la democracia, estamos en el barco de la libertad, fantástico. Estamos en otro barco, estamos en otro, pero sepamos dónde estamos. Muchas gracias, presidente. Tenemos preguntas del público. A ver. Una vez roto el hielo. Ya hemos roto el hielo, ya no hay hielo. A ver. Bienvenido, presidente Sanguinetti, al Ecuador y a Guayaquil. Una pregunta. Usted, notamos que en el mundo la institucionalidad se ha ido debilitando y es un pilar fundamental para la democracia. En su experiencia, ¿cómo fortalecer la institucionalidad de los países latinoamericanos o del Ecuador? ¿Cuáles serían sus recomendaciones en base a su experiencia? La última parte no le oí bien. Decía, ¿cuál sería su recomendación en base a su experiencia para trabajar en el fortalecimiento de la institucionalidad? Decíamos que los países que tienen un fortalecimiento institucional progresan más, ¿o no? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, si es así, ¿cómo hacemos para trabajar en un fortalecimiento institucional que ayude a los países a salir de sus crisis? En su experiencia, obviamente. Bueno, yo diría que Alberdi, un gran pensador argentino, decía, la buena ley es aquella que se hace hábito. Y en la democracia y la institucionalidad es eso, ¿no? La mejor institución, la mejor ley, la mejor constitución es la que se hace hábito. Aquella que, como las reglas del tránsito, la cumplimos sin ir leyendo el manual en cada esquina para saber a quién le tenemos que dar la preferencia, ¿no? Ese es el funcionamiento real cuando se alcanza. La base de la democracia está en la cultura cívica. No se construye de un día. La tienen que hacer los jueces, siendo imparciales en la aplicación de la ley. La tenemos que hacer los políticos, siendo honestos, no solo en nuestra conducta moral, sino personal, sino en nuestra conducta política. Es una construcción colectiva, donde los periodistas también somos muy importantes. Porque hoy día tenemos una mezcla, y hoy no mencioné ese tema hoy. Yo nunca leo discursos, y ahí pasa que uno se olvida de algo importante, como son las redes sociales, ¿no? Las redes sociales hoy son un factor altísimamente corrosivo de la democracia, altísimamente corrosivo.
Porque cualquier difamación se viraliza inmediatamente, cualquier historia truculenta se lanza y después recogerla, bueno, es casi imposible. Lo único de bueno que hay es que todo es efímero, porque allí todo pasa y dura 10 minutos, ¿no? Por eso es que yo, periodista, reivindico todavía a los diarios escritos, porque todavía la primera página de los diarios sigue siendo importante. Mañeto, que es el dueño de Clarín, que es un enorme conglomerado argentino de prensa, dice, yo tengo todo, tengo televisión, cable, esto, por satélite, por todas las vías. Dice, yo solo cuido la primera página de Clarín, porque sé que el 70% de la agenda va a ser ese, porque a las 5 de la mañana llegan los periodistas de televisión para hacer el informativo de la mañana, y ¿qué hacen? Miran la primera página de Clarín, o miran la primera página de La Nación, y ahí salen. Y después que sale eso, empieza paralelamente lo de la radio y empieza lo de las redes, a multiplicar, a deformar, a cuestionar, a aceptar, a debatir, a hacer todo lo que es. Pero en definitiva, al final, en la agenda somos más importantes nosotros de lo que parece. O sea, porque en la agenda, que es lo que se va a debatir esa tarde, si discutimos anécdotas, seguro, siempre es más divertido discutir anécdotas que hablar de historias, porque las historias, o sea, lo permanente, lo que está ayer y lo que va a estar mañana, normalmente no es más atractivo como una linda anécdota, ¿no es verdad? Entonces, esa es la patología del periodismo. Porque las redes han generado ese fenómeno. Ese fenómeno, bueno, el pensador liberal casi mayor del siglo XX, Karl Popper, proponía controlarla directamente. No, bueno, yo no lo creo, porque no es posible simplemente. Entonces el tema es lograr el fortalecimiento de los buenos medios, de las buenas radios, de los buenos diarios, de los buenos diarios digitales, que los hay. Y eso volvemos a lo mismo. Quien premia o castiga es el lector o el oyente. Porque si vamos a oír a aquel que cuenta lo más verde, sea verdad o no, y lo más detonante, sea verdad o no, bueno, somos nosotros los que estamos generando el problema. Porque ese es un voto que hacemos todos los días también. Por algo escuchamos a un periodista. Bueno, hay que premiar al bueno y no aplaudir al que simplemente busca la controversia, el efecto, y que Juancito le dijo a usted ayer y Pedrito le dijo a Juan y usted que le merece tal cosa, y eso no es periodismo. Eso en definitiva es polémica banal que a los 10 minutos se desvanece, pero que impide el espacio para poder entender un tema. Porque uno dice proteccionismo. Bueno, que me lo expliquen. Sería mejor entender de lo que se trata, ¿no, verdad? Que opinar a veces sin saber lo que es, ¿no? Uno dice productividad, productividad, competitividad, la competitividad de China. Bueno, ¿de qué se hace la competitividad de China? ¿Cuáles son los factores que la hacen? ¿No? Bueno, son pequeñas cosas, seguro, uno comprende. No se trata de aburrir a la gente. Ahí está la magia del buen periodista. Enseñar, divirtiendo, como decía el compañero Sócrates hace 25 siglos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Tenemos otra pregunta. No sé por dónde está acá el gobernador. A ver, allá ya están con el micrófono, después, por favor. Muchísimas gracias. Ahí hay una mano levantada. Tiene ya el micrófono. Presidente, bienvenido a Guayaquil y lo felicito por haber sido hincha del Peñarol, porque si hubiera sido del Nacional hubiera sufrido con nuestro querido Alberto Spencer.
Ponga bien el micrófono. Presidente, ¿usted considera que es discriminación el hecho de que se exija niveles de preparación para ejercer cargos públicos? Por ejemplo, en el Ecuador, para ser presidente de la República solo tiene que tener más de X cantidad de años y saber leer y escribir. O para ser asambleísta solo tiene que tener más de X cantidad de años y saber leer y escribir. Y hay algunos que por más que le escriben ni siquiera pueden leer. Hay otros que han sido tan buenos que fueron ministros de Finanzas, fueron ministros de Defensa y fueron canciller al mismo tiempo y en el mismo gobierno. Entonces, ¿usted considera que es discriminación el hecho de que se exija niveles de preparación para los cargos públicos? En lo personal, considero que el peor acto de corrupción es aceptar un cargo público para el cual uno no está preparado o que éticamente tiene un conflicto de interés. Es de la mayor corrupción. Entonces, ¿usted considera que es discriminación o que se debe exigir? ¿Y cuánto daño hace este tema de la disciplina partidista, en donde el jefe del partido dice que estamos en este momento con el sol brillante y todo el mundo tiene que decir que el sol está brillando aunque lo que esté presente sea la luna? Bueno, ahí me introduce varios factores. Yo diría primero, una cosa es, cuando decimos cargos, ¿de qué estamos hablando? Los cargos selectivos que los va a decidir es la gente. De modo que yo no puedo hacer una precalificación. ¿Quién lo haría? ¿Quién es el supremo hacedor que diría este sí, este no? Estaríamos entonces en una especie de no sé, de aristocracia u oligarquía o como queramos llamarlo, o un gran hermano que va calificando. Los cargos electivos son electivos, dependen de usted y del señor y de la chica aquella, del voto. De modo que ahí el que elige es la gente. Luego, los ministros son cargos políticos, sometidos también al control del Parlamento, que lo puede censurar, que lo puede tal. Luego están sí los cargos más técnicos, que allí es donde hay que procurar justamente la mayor excelencia. ¿Verdad? Fundamentalmente en los cargos técnicos, que cuanto más se concurse, cuanto más garantías haya para exigir calidad, es fundamental. Después tenemos la justicia, que es fundamental, porque el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos. Eran los parlamentos rescatándole, quitándole el poder a los monarcas del siglo XVII y XVIII. El siglo XX ha sido el siglo de los poderes ejecutivos, de los administradores, de los hacedores. Y hoy estamos en el siglo de la justicia, porque las imperfecciones del sistema político ha llevado a que el Poder Judicial termina siendo el poder de los poderes y termina dirimiendo conflictos políticos que el sistema político debiera decidir. Entonces, lo hemos visto en todos lados. Empezó en Francia, como suele ocurrir, y siguió en todos lados. Y hoy en nuestra América Latina tenemos la justicia decidiendo conflictos políticos todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces eso nos lleva a algo muy difícil que nadie ha podido resolver, cuál es el mejor sistema. ¿Cómo se nombran los jueces? ¿Cómo se nombran los jueces? En nuestro país, por ejemplo, los miembros de la Suprema Corte los nombra el Parlamento por 2/3 de votos. Es decir, tiene que haber acuerdo político para llegar. Y si no hay acuerdo político, llega el miembro
más antiguo de los tribunales intermedios, los llamados tribunales de apelación. De modo que cuando no hay acuerdo, los partidos quedan sancionados porque van subiendo estos, que es lo que ha ido ocurriendo en los últimos años. Pero esto también tiene sus bemoles, es lo que se llama la cooptación, es decir, la generación de una especie de aristocracia judicial que se alimenta a sí misma y que naturalmente trata de lograr su conservación, porque en la administración de ese gigantesco poder, porque la justicia es un enorme poder. Napoleón decía, el juez de instrucción, ese es el que tiene más poder en Francia, porque ese es el que juega con mi patrimonio y con mi honor. Decía con una gran sinceridad el emperador, como ustedes saben, ¿no? Que era el único poder al cual temía, al juez. Bueno, pero así lo decía. Entonces, nadie ha encontrado el sistema perfecto. Entonces, tiene que ser un sistema de equilibrios y balances en el cual se procure la mayor autonomía de los jueces, desde ya la autonomía técnica en las decisiones que le corresponden, con los correspondientes sistemas de apelación, desde ya, y a su vez también el que no sea, digamos, una especie de aristocracia del poder. La democracia requiere equilibrios, no es simple, casi nunca es blanco-negro, casi nunca es blanco-negro, siempre es, como decíamos hace un rato, una administración de matices, como los buenos cuadros después de todo, ¿no? ¿Verdad? Como la buena pintura, que como decía un gran pintor nuestro, Pedro Figari, no hay color feo, todo depende del que se ponga al lado. Los impresionistas ponían un azul y un amarillo y un V verde. Bueno, de eso se trata también en la vida institucional. Bueno, lo dejamos por acá. Y les agradezco infinitamente a todos la amabilidad de vuestro aplauso.